Y los invito, amados hermanos, a que hagamos la bendición por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar maru y amin benatan la nube Torah. Baruch atah Adonai noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado su Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a iniciar con este precioso pasaje de las Escrituras que yo he titulado La maldad y la necedad y la locura. Vamos a ver de qué se trata este pasaje de Eclesiastés, capítulo 7, versículos 23 al 29. Todas estas cosas experimenté con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Lo que hiciste es remoto y en extremo profundo. ¿Quién lo podrá hallar? Dirigí mi corazón al saber, a escudriñar y a buscar el conocimiento y la razón, procurando conocer cuál es la peor insensatez y la necedad más absurda. Y hallé más trágica que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Elohim escapará de ella, pero el pecador será atrapado por ella. Y aquí dice Coelet, libro de Eclesiastés, predicador, sopesando las cosas una por una para hallar una razón. Lo que aún busca mi alma, sin haberlo encontrado, un hombre entre mil allí, pero una mujer entre todas ellas no la ha encontrado. Solo esto he hallado, que Elohim hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amados hermanos, cuando Salomón sucedió en el reinado de su padre David, era un joven. Necesitaba algo más que poder, autoridad y riquezas para llevar a cabo una obra que era gobernar ese pueblo, el pueblo de Israel. Y era el tercer rey de Israel, o sobre Israel. Pero antes de entrar en esos detalles, vamos a definir qué es la sabiduría, porque eso fue lo que pidió Salomón, siendo muy joven, para poder gobernar a su pueblo. La sabiduría la podemos definir de manera muy sencilla, grado más alto del conocimiento, como una definición sencilla. Otra, conducta prudente en la vida o en los negocios. Y tercero, conocimiento profundo en ciencias, letras o arte. Eso es lo que dicen los diccionarios. Pero vamos a ver a la luz de las escrituras qué nos representa la sabiduría. Salomón pidió sabiduría para gobernar con justicia y eso fue lo que impresionó al Eterno. Lo impresionó de una manera tremenda. Un hombre pidiendo sabiduría, sabiendo que la sabiduría es de él. Durante su reinado, el rey Salomón se dedicó a construir el templo de Jerusalén, un lugar sagrado para el pueblo de Israel. También estableció alianzas con otros reyes y naciones, lo que permitió una época de paz y prosperidad para su pueblo. En la primer libro de Reyes 3:9 dice, da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Amados hermanos, tener sabiduría va mucho más allá de, tener conocimiento o ser inteligente. Hay muchas personas que son muy inteligentes, pero no son sabias, no son prudentes, no toman las decisiones correctas. Ser sabio significa entender y aplicar las enseñanzas de Dios en nuestra vida cotidiana. Es muy difícil ser sabio, pero cuando nos vamos convirtiendo en un vaso de honra en manos del Eterno y seguimos sus preceptos con una convicción y un entendimiento, podemos ir adquiriendo esa cordura que perdió precisamente nuestro amado Salomón. Entonces, uno de los versículos que mejor ilustra este concepto es
Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si nosotros tenemos si tenemos temor al Eterno, temor reverente, estamos empezando a ser sabios. Y el conocimiento del santo es entendimiento. Entonces nosotros, como apartados para el Eterno, vamos obteniendo el entendimiento que necesitamos para conocer todo lo que su palabra encierra y quiere decir. Este versículo nos dice que el fundamento de la sabiduría es tener un profundo respeto y reverencia a Dios. Amados hermanos, es importante desglosar Eclesiastés 7:23. Salomón, en su búsqueda de la naturaleza y la razón de las cosas, se había engañado miserablemente. Y nosotros podemos decir que somos una consecuencia de ese desvarío de Salomón, porque en su hijo se iba a separar Israel, producto de esa necedad y de esa locura a la que él llegó. Pero él aquí habla con tristeza piadosa en Eclesiastés 7, 23, 29. Solo el que constantemente busca agradar a Dios puede esperar escapar. El pecador descuidado probablemente no caerá más. Pero ahora podemos decir, amados hermanos, pero ahora nosotros estando en los caminos del Padre, en los caminos del Eterno, en obediencia, podemos decir, amados hermanos, que nosotros no estamos siendo engañados. Nosotros nos podemos estar engañando si nos salimos de ese cauce al que nos ha traído. Por eso cuando nosotros oramos en las mañanas y pedimos sabiduría, es porque queremos caminar finito, derechito con Él. Pero mire lo que él encontró. Ahora descubrió más que nunca el mal del gran pecado del que había sido culpable. El amor de muchas mujeres. El amor de muchas mujeres. Y si vamos a la palabra del Eterno, en Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, no os hallaréis, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Amados hermanos, los labios de la mujer engañosa no nos pueden seducir, pero sin embargo, en la humanidad tenemos algo que es la mala inclinación. Salomón era un hombre que había pedido sabiduría. Era un hombre que tenía riquezas, que tenía poder, que lo tenía todo, pero estaba buscando una felicidad terrenal. Ahí vemos que él se juntó con todas las mujeres de las cuales el Eterno había prohibido que se juntara un israelita. ¿Por qué? Porque es un yugo desigual. Porque nosotros, como varones israelitas o los que no tienen esposa, deben buscar una mujer israelita y viceversa, para andar en el mismo espíritu, para andar por la misma línea, para andar en ese camino y esa senda a la que nos ha traído. Una mujer completamente erguida y piadosa que él no había encontrado. ¿Cómo era probable que encontrara una de esas mujeres que había escogido en medio de las moabitas, de las edomitas y todo ese tipo de mujeres con las que él se juntó? Si alguna de ellas, amados hermanos, hubiera estado bien dispuesta, tal vez su situación hubiera sido diferente, porque él no las atrajo hacia su fe, hacia el amor al Eterno, no, él se fue tras el amor de ellas y de sus baales.
porque hasta templo le hizo. Muchos hombres pueden ser piadosos, muchos pueden ser piadosos y pueden ser virtuosos, aunque eso es una característica de las mujeres. Pero cuando un hombre piadoso ha encontrado una mujer prudente y virtuosa, que es la esposa que le llega a su corazón, es porque ellos no han seguido el rastro de Salomón. Entonces, amados hermanos, esa huella de Salomón es un ejemplo, sobre todo para aquellos jóvenes que hoy escuchan esta pequeña reflexión. Nosotros no podemos ir tras un yugo desigual. Hacia allá, de pronto, entre comillas, mucho amor. No, es que me gustó esa chica. Me encantó y yo la voy a traer hacia mí. Y la voy a hacer caminar en este camino de raíces hebreas, de la obediencia a la Torá. Pero el corazón es engañoso, amados hermanos. Y las mujeres que no andan bajo el temor y la cobertura del Eterno, seducen y llevan al pecado. Amados hermanos, no nos engañemos. Salomón pidió sabiduría, pero no la aplicó en su vida. Entonces, todo esto lo he probado con sabiduría, dijo. Dije, seré sabio, pero estaba lejos de mí. Lo que estaba lejos y es extremadamente profundo, ¿quién puede descubrirlo? Dice Salomón. Pero la sabiduría tiene límites, amados hermanos, porque ha tratado de probar todo lo que ha estado hablando, usando sabiduría, pero tiene que admitir que no ha encontrado completamente la verdad, la sabiduría final, la sabiduría que es de Dios, la sabiduría que puede dar sentido a las cosas. Está más allá de él, como está más allá de todos los hombres, amados hermanos, como si estuviera más allá del horizonte lejano. Es decir, es inalcanzable esa sabiduría final, porque es que esa es la del Eterno, como si estuviera en las profundidades más extremas del mar, detrás de las más altas montañas, o en algún lugar de un socavón, de alguna mina, o qué sé yo, muy inalcanzable a los ojos de nosotros, físicamente hablando. En Eclesiastés 7:25-26 dice, me volví y mi corazón se dispuso a saber, a escudriñar y a buscar la sabiduría y la razón de las cosas, y a saber que la maldad es necedad y que la necedad es locura. La maldad es necedad y la necedad es locura. Él hizo lo malo delante de los ojos del Eterno, a sabiendas del mandamiento que él ya conocía porque los reyes conocían de la Torá. Es más, tenían su propia Torá. La estudiaban. Él sabía que inclinarse a otros dioses y unirse en yugo desigual era maldad. Y fue necio. Y esa necesidad lo llevó a la locura. 700 mujeres, 1000 mujeres. Y encuentro algo más amargo que la muerte, incluso la mujer cuyo corazón son lazos y redes, y sus manos como ataduras. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será apresado por ella. Nosotros, amados hermanos, que estamos caminando en obediencia y que muchas veces podemos ser víctimas de la debilidad de la carne, porque no estamos exentos de eso. Tenemos que pedirle al Eterno todos los días que nos dé esa felicidad en encontrar la sabiduría. No esa infinita, porque esa es de él, sino esa que nos permita a nosotros ser prudentes y tomar las mejores decisiones. Él hizo una búsqueda minuciosa, pero la buscó en donde no la tenía que buscar. Puso su corazón en el saber, tomó decisiones, porque hizo alianzas, hizo muchas cosas. E Israel se enriqueció mucho más, hubo paz, buscó cosas. Y lo que buscaba era la sabiduría y la razón de las cosas. Y lo único que descubrió fue que la maldad era una locura y que la locura era una locura, es decir, a largo plazo. Eclesiastés nos muestra la desesperación de un hombre que había reconocido toda la maldad que había vivido
y todo lo que encontró en esa razón, en esa búsqueda de la razón. Entonces, en Eclesiastés 7:23, él encontró que había límites en lo que había descubierto, claro, y podía descubrir porque la razón de las cosas estaba ahora más allá de él. Pero él señala que al menos aprendió acerca de la maldad y la locura, sobre la pura maldad y el comportamiento descuidado e irreflexivo. Amados hermanos, cuando se comete un pecado, ese pecado lleva a otro pecado, y ese pecado forma una cadena de pecados. Por eso es comparado con la levadura, porque se va inflando, va haciendo crecer a la masa cuando ella se leuda. Entonces, sus consecuencias por este pecado y esta locura y esta maldad fue encontrar realmente el punto de equilibrio y reconocer que todo eso que él buscó en el saber del hombre, lo ha llevado a pecar, lo ha llevado a la locura. Y deja esto como un ejemplo para que nosotros nos miremos en ese espejo. Mire el ejemplo que él nos deja. Él se horroriza de su propia alma. Él se horroriza de su alma. Y sin duda, el alma de todas sus concubinas, porque hemos aprendido, amados hermanos, que cuando un hombre de Dios, un hombre que se ha purificado o una mujer que se ha purificado, se junta, yace con una persona del mundo, esa persona le va a transmitir toda su maldad espiritual, porque se convierten en uno solo. Y entonces Salomón encontró 1000 mujeres, 1000 almas, que lo llevaron al desenfreno. Y su alma estaba contaminada por 1000 almas más. Entonces el alma de sus concubinas y de todas las mujeres que conoció lo llevaron a la perdición. Fue el ejemplo de la mujer intrigante que incluía a la prostituta. Tiene los peores ejemplos en mente. Posiblemente tenía en mente tal vez a Dalila, que sedujo a un nazareo del Eterno. Eso lo encontramos en Jueces 16:4. No lo vamos a leer porque no nos queda tiempo. Y dependiendo de su época, Jezabel. ¿Qué hizo Jezabel? Empezó por seducir a su rey y dar el mal ejemplo de lo que es la antítesis de una mujer piadosa. Eso lo podemos leer en la Primera de Reyes 16:31, 18:13 y 19:1. O posiblemente otros ejemplos que había vivido en su propia experiencia. Amados hermanos, se dice que una mujer así tiene un corazón que atrapa y enreda. Amados hermanos, ojitos que se apagan y se prenden, miradas seductoras, poses, cualquier cosa que atrapa el ojo del hombre puede enredar y puede atar a una persona. ¿Y cuál es la defensa de nosotros? No es solamente usar nuestro sí. No, eso es una manera de decirle al Eterno, estoy obedeciendo este mandamiento. No, es estar en ese momentico protegidos por nuestra emuná, por la confianza que tenemos en el Eterno. Es decir, Padre, apárteme. Yo estoy apartado ya, pero sáqueme de esta situación engorrosa, embarazosa, delicada, y sobreponerse, y eso se llama dominio propio. Entonces, una mujer como Dalila o como cualquiera de ellas, planea una estrategia, y así está el mundo. Hay mujeres que ya planean estrategias para capturar a un hombre de pronto prudente, a un hombre bueno, y luego lo une a ella con sus artimañas y con sus atracciones. Hoy hay muchas cosas que las mujeres del mundo pueden usar para atrapar a un hombre bueno. Entonces, amados hermanos,
nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos, bien despiertos, para saber de dónde viene la flecha. Ay, Cupido, la flecha del pecado. Estar protegidos en la oración, estar protegidos en la obediencia y en el estudio de la Torah. Cuando nosotros no le damos cabida a los ojos, sino para estudiar y hacer las cosas que le agradan al Eterno, nuestros ojos no se desvían, porque nuestra mente y nuestro corazón están ocupados en las cosas del Padre. Obviamente que hay muchos hermanos que están trabajando y comparten escenario laboral con muchas mujeres, pero están cubiertos, protegidos por la bendita Torá, porque son obedientes. Esa es la cobertura que nosotros, y nosotros caminamos bajo la Torá, vamos en buena dirección, porque la estamos obedeciendo. Caminar bajo la cobertura de la Torá es obedecer lo que el Eterno nos ha mandado. Y si obedecemos lo que el Eterno nos ha mandado, pues estamos fuertes, caminando. Si nos debilitamos en cualquiera de las áreas de nuestra vida, Amalek viene y nos ataca. Las moabitas vienen, las midianitas vienen y seducen al pueblo y lo hacen llevar al pecado, como sucedió en Baal-peor, como les sucede aquí a nuestro amado Salomón. Entonces, amados hermanos, al final parece dar una indicación de que finalmente se convirtió en uno de ellos. ¿En uno de qué? En uno de aquellos el que fue atrapado por el pecado y la seducción de las mujeres. Él reconoce que fue víctima de su propio invento. En Eclesiastés 7:27, he aquí, esto he encontrado, dice el predicador, poniendo una cosa en otra para averiguar la razón de las cosas, que en mí mismo todavía trato de comprender, pero no he encontrado un hombre entre mil, pero no he encontrado una mujer entre todos esos. Concluye esta sección admitiendo que todavía no ha encontrado razón detrás de las cosas, algo por lo que todavía está luchando. Él en su búsqueda se iba yendo más hacia abajo y cuando una piedra rueda, esa piedra trae otras ruedas, otras piedras y ya no son dos, sino que son tres, porque esas tres arrastran otras tres y son seis. Y cuando menos vemos, esa piedra que empezó a rodar desde la parte alta de la montaña, cuando llega al valle, ya no es una piedra, es un deslizamiento, es una luz de tierra. ¿Por qué? Porque un pecado lleva a otro pecado. Un hombre entre mil, que fue lo que él descubrió, no se halla. Pero todas las mujeres con las que él se había cruzado, agrega, no podían incluirse como tales. O sea, es que es muy difícil encontrar a un justo. Es muy difícil. Pero si hay alguien que se considera justo, mire que no caiga. Mire que no caiga, porque es que caería muy fácil, amados hermanos. Es muy fácil. Pero si nosotros nos mantenemos en obediencia, en ese temor reverente, en ese celo por la Torá, no vamos a conocer jamás una arena. Nunca. Porque primero que todo hicimos votos. Cuando el Eterno nos regaló una esposa, nos la prestó. Hay para nosotros una esposa. Y si hicimos los votos bajo la jupa, esos votos son votos hacia Él, porque ella tiene el amor de Él y yo tengo el amor de ella. Y ese amor viene del Padre. Así son los votos, van a Él. Nosotros somos ese reflejo. Él conoció esposas de cortesanos, de reyes, que estaban haciendo lo mismo con otros hombres. O sea, no era solamente el alma de las mujeres, sino toda la contaminación que traían esas mujeres. O sea que él tocó fondo al haberse juntado con tantas mujeres.
Porque es que todo eso pasa, los umbrales espirituales, y contaminan el alma. Entonces él no encontró una mujer piadosa. Tal vez no la buscó, buscó otras cosas, otras cosas. Amados hermanos, todas las mujeres con las que se ha cruzado, todas le habían dado una opinión de lo que era cada una de ellas. Él llegó a ver a cada una de ellas. Y claro, todos sabemos que cada individuo es diferente a otro, por eso el individuo es el que es diferente a otro, no hay un individuo igual a otro. Entonces una mujer no es igual a otra. Todas las mujeres son diferentes, todos los hombres somos diferentes. ¿Por qué? Porque somos seres individuales. No somos la copia del uno, ni el tomo dos del otro. No. Entonces, él conoció muchos temperamentos individuales. Por eso él se refiere a todas las mujeres, no como una sola, sino como todas las mujeres de manera individual. He aquí solo he encontrado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero han buscado muchas perversiones. Decía Juan Jacob Rousseau, pensador francés, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es un pensamiento filosófico, pero algo de razón tiene. En el comentario final de Eclesiastés, ya para terminar, dice, ya hemos visto antes su conciencia de las narrativas de la creación. Eclesiastés 6:10, lo podemos encontrar. Eclesiastés 2:5 y 3:11. Por lo tanto, sus observaciones y lecturas lo han llevado a la conclusión de que el hombre fue hecho recto, pero que desde entonces los hombres han ido en todas las direcciones moralmente. El pasaje enfatiza la moralidad, que es distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Que nosotros sabemos que es el discernimiento y eso la hemos encontrado estudiando la Torah, reflexionando sobre la Torah, aplicando la Torah. Entonces, eh, cuando uno reconoce los pecados, trae, trae a mi memoria un pensamiento que alguna vez mi hijo Junior me dijo, papá, el hombre valiente es el que reconoce sus pecados. El hombre inteligente es el que los corrige, pero el hombre sabio es el que no los vuelve a cometer. Entonces, cuando uno trata de mejorarse y asegura sus propias situaciones y experiencias, ha resultado que su vida ha progresado. Pero si nosotros no reconocemos nuestros pecados, no tratamos de corregirlos y seguimos en esa búsqueda del saber terrenal, pues nunca vamos a encontrar esa parte sabia que nos invita a no cometer pecado. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, ¿sí? Podemos decir que empezamos a tener conocimiento de los caminos de Dios, que estamos creciendo rápidamente, porque Dios hizo al hombre recto y nosotros queremos llegar a la altura del varón perfecto. Y esto no se hace por ósmosis o por contacto, no. Esto es un camino que hay que hacer. Hay que hacer camino. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros lo hacemos por la obediencia que le tenemos al Padre. ¿Cuándo recibimos, amados hermanos, bendiciones? Cuando le agradamos al Padre. Él nos ha dado a nosotros ese sentido de eternidad. Y ese sentido de eternidad lo percibimos, lo vivimos con el ruego de santidad que habita en nosotros. Porque, ¿qué pasa, amados hermanos? Nosotros tenemos que rendirle cuentas a Él.
Él hará que todos los malos le rindan cuenta. Todos. Toda la maldad que nosotros hayamos cometido, tenemos que rendirle cuentas a Él en algún momento. Él vela por los piadosos, amados hermanos, que lo miramos, que lo buscamos, que le agradecemos en oración, que lo adoramos verdaderamente, que esperamos en Él y que absorbemos su eternidad en nosotros, su eternidad, su ruda de santidad. Él se complace con aquellos que tenemos vidas sobrias, que tratamos de no vivir con la contaminación o vivimos con la contaminación, pero no en la contaminación, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que cuando recibimos hábitos de sabiduría, nos gozamos. Y Él se goza viendo a nosotros gozosos. Y nos da más. Por eso nos convertimos en vasos de honra. Porque somos suyos. Cuando Él ve que su hijo está progresando, que se esfuerza por llegar a ese blanco, persiguiendo ese blanco, sacrificando muchas cosas, como lo hemos hecho nosotros. Ese es el hombre con el que se complace el Eterno. Cuando vivimos en una vida de temor, cuando tenemos una vida de confianza, cuando vivimos una vida de obediencia a sus pactos, a esos pactos que ha hecho con Israel, porque es que nosotros somos unos privilegiados de vivir en ese pacto. Él se complace con cada hombre que reconoce y ama a Dios, no de cualquier manera, con todo su corazón. Lo decimos todos los días cuando nos unimos con el Eterno en el Shema, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todos nuestros recursos. Ahí no se menciona, pero se asume que es un pacto que tenemos cuando entonamos el Shema. Amados hermanos, todos los pactos provienen de Él, no de nosotros hacia Él, de Él hacia nosotros. Amados hermanos, cuando el Eterno nos habla a través de su palabra y nosotros la obedecemos, las bendiciones nos van a alcanzar. No se detienen. Entonces aquí el predicador ha hablado del uno en mil, como dice Eclesiastés 7:27, y tiene a estas personas en mente. Nosotros, cuando obedecemos y tenemos la confianza puesta en el Eterno, Él nos tiene en su mente. Por lo tanto, es muy consciente de la obra que hacemos para Él. Él es muy consciente de que nosotros estamos actuando con humildad, porque estamos reconociendo sobre todas las cosas, que no estamos buscando placeres, ni buscando el saber, porque eso nos hace a nosotros locos, necios, y así el Eterno no nos puede bendecir, porque somos contrarios a lo que Él ha determinado. Amados hermanos, la locura de Salomón, que no sea la locura de ninguno de nosotros. La necesidad de Él, que no sea la necesidad de nosotros. Pero la valentía de reconocer su pecado, que sí esté en nosotros, y la inteligencia para no volverlos a cometer, que también esté en nuestro ADN, y que la sabiduría sea lo que el Eterno cada día nos dé más, más y más, para nosotros poder hacer de nuestra vida un altar de oración a nuestro Padre. Amén. Gracias, amados hermanos, por permitirme estar con ustedes en este tiempo hermoso y maravilloso. Y vamos a hacer la bendición final por la lectura de la bendita Torá.
Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharmanu mikol, amin benatán lanu etorato. Barú atá noten a Torah. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado su Torah. Bendito eres tú, Elohim nuestro, dador de la Torah. Amén, amén. Amados hermanos, estuvo con ustedes su hermano Mordecai Ben Isaac de MS Shalom Bucaramanga. Y los invito a que siempre estén conectados con nosotros en este tiempo hermoso de devocional Corbano, que nos permite crecer y enriquecer nuestro espíritu para ser más agradables a los ojos de nuestro Elohim. Shalom, shalom para todos.